bien, si tenemos la señal, llega a cada uno de ustedes, por favor. Sí, licenciado. Buenas tardes. Sí, Todo bien, licenciado. Muchísimas gracias, chicos, les agradezco mucho, qué gusto saludarles nuevamente. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, bienvenidos. Bueno, chicos, siempre más de alguna información que se les proporciona previo a su sesión que estamos acostumbrados a impartir con el doctor. Chicos, les quiero comentar. De alguna manera ustedes ya desde tempranas horas ya tuvieron que haber descargado, por lo menos así, el material que se les ha compartido tanto por Classroom como por Facebook, ¿oyeron? De alguna manera el doctor les hace las siguientes observaciones, que no lo tengan solamente por tenerlo o que lo vayan a utilizar solo de vez en cuando, sino que siempre hay que darle una leída efectivamente a algunas consideraciones que también oportunamente nosotros o él efectivamente les va a estar trasladando en el desarrollo de las sesiones. ¿Oyeron? Ahí van a encontrar en este material información muy importante, como quien dice, o yo se los digo de esta manera, como quien dice, para ir concatenando y conexando efectivamente el desarrollo de las sesiones que él va a estar impartiendo, ¿verdad, compañeros? También asimismo les quiero hacer de recordatorio que es importante que ustedes puedan de alguna manera recordar o recapitular esa parte de la teoría del proceso. Es muy importante también la parte constitucional, entre algunas que otras cuestiones, temitas muy importantes, así como los derechos humanos. Es importante que tengan ustedes también siempre su constitución a la mano, porque siempre nacen algunas duditas por ahí, por ejemplo, con las obligaciones de derechos del Estado, algunas cuestiones en relación a los derechos humanos, en derecho a la persona, pueden ver sus artículos 17, 44, 46, etcétera, etcétera. Así es como ustedes van a tener que ir a empezar a tener ese manejo L, que oportunamente, pues, con el desarrollo de las sesiones, primeramente Dios, todos lo van a tener. Entonces, chicos, esa es la información y una sugerencia más siempre que les hacemos de principio durante todas las sesiones. Chicos, si se les pide, por ejemplo, consignar sus datitos, etcétera, etcétera, hagámoslo tal cual. Ya saben que nosotros, es tal como dirían por ahí, será el único pecado que tenemos nosotros de la exigencia de consignar bien sus datitos, ¿oyeron? Primero apellidos, después nombres. Si fuese a la inversa, pues así sucesivamente. Entonces, chicos, pues eso sería todo por mi parte. El motivo también, lo está olvidando. Uno de los motivos principales por los que también se les está compartiendo esta información por Facebook, ya les comento, es porque algunos compañeritos tienden a utilizar sus datos por medio de Facebook y hay algunos paquetitos por ahí que les permite tener ese acceso más viable para que puedan descargarlos sin necesidad de utilizar sus datos. Entonces, de alguna manera también para estos compañeritos, pues de alguna manera estamos con la mejor empatía al final de cuentas con toda la sección. ¿Oyeron? Entonces aquí, como decimos nosotros, estamos para ayudar, pero también tienen que poner su parte en la parte académica. Bueno, chicos, entonces sin más que desearles una excelente tarde, creo que tenemos al doctor en la llamada. Doctor, muy buenas tardes. Deseo el uso de la palabra. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente es un gusto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, muy buenas tardes. licenciado. Alegre que ya estén por ahí ustedes listos, prestos y dispuestos para recibir los chistes de esta tarde. Bueno, sí, es un gusto estar y nuevamente retomando nuestras actividades. Bueno, sí, efectivamente, tal y como lo dijo el doctor, sí, hay nuevos. Exactamente, es que aquellos eran de derecho general sustantivo y estos son de procesal, entonces sí hay chistes también, pues, para que no sean repetidos. Entonces, bajo ese aspecto, pues ya les digo que es importante, que él ya se los mencionó. El libro que habíamos hablado sobre consideración de la víctima, que ya se subió, porque esta primera parte tiene algunos contenidos que ahí están desarrollados, pues. Ese era el recordatorio que también les hacía el doctor Alberto Mejía y que yo también se los iba a hacer, que no era un documento solo para tenerlo por ahí, sino que muchas de las cosas que estamos mencionando acá en la clase también ahí están en ese documento. No es que lo haya tomado de base, pero
concuerda precisamente el conocimiento, pues. A Martina de Jesús. Mejía Solares, usted no es pariente de Alberto Mejía, el profe. Sí. Bueno, entonces, sí, efectivamente, como le digo, hay algunos temas y ahorita que estemos dando la clase, voy a hacer referencia a él y les voy a alegar algunos aspectos para que miren de que no es simplemente un libretito que ¡ala, qué bonito, qué interesante!, ¿no? Van a ver que muchas de las cosas que estoy afirmando, pues ahí están, no porque las haya tomado de ese libro, sino que es algo que precisamente va a demostrarles de que no estoy inventando el agua azucarada o tratando de engañarlos con otros aspectos. Bueno, en la tarde, en la otra sección, tuvimos un poco de problema, se nos perdió un rato la señal, porque empezó a llover. Ahorita, por cierto, ya dejó de llover y ya salió el sol, pero en la clase anterior sí hubo una pequeña interrupción de la señal, y tuvimos que perder un poco de tiempo. No creo que vaya a suceder, como le digo, ya está bastante claro, ya salió el sol y por lo tanto no se avisó por el momento que vaya a haber alguna lluvia o algún problema. Incluso también vinieron los de Tigo y también eso estaba ayudando, creo yo. En lugar de reparar, esos descomponen. Pero ya hicieron también su trabajo, así es que no vamos a tener problema, pero tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Bien, entonces, pues ahorita, pues también adentrarnos un poco del tema. Yo creo que ustedes también tienen por ahí, ahorita estoy consultando, ustedes también creo que deben de tener o tienen ya el programa del curso, ¿no? Sí lo tienen, ¿verdad? El programa de Derecho Procesal Penal 1. Entonces, es importante, pues, algunas cosas que les voy a señalar acá del programa. En el programa, en esa primera parte, que tenemos conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, sobre el derecho procesal, el proceso penal, sistemas procesales, la Constitución de la República, la acción penal y la acción civil y la reparación digna. Entonces, las principales o indispensables. Entonces, ahí tenemos precisamente que estos primeros 7 puntos del programa, o sea, la primera parte, porque ya en la segunda pues empezamos a hablar del procedimiento, ¿no? Entonces, esos primeros 7 puntos son los que tengo planificado trasladarles o que los veamos para que el primer parcial comprenda estos contenidos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en esta primera parte del curso. Y como les digo yo, ahí van a ver ustedes, porque aquí lo vamos a hacer referencia ahorita en clase, hacer referencia que efectivamente ahí los vamos a ir desarrollando. Y algunas cosas que ustedes tienen que recordar, como le digo, de teoría general del proceso, aunque hay algunas cositas bastante puntuales que a veces no lo transmiten o no se los hacen saber en el tema del proceso penal. Bueno, dentro de estos conocimientos básicos del derecho penal, lo primero que tenemos es lo que es el derecho procesal penal, que es una de las primeras cosas que en toda clase se desarrolla, ¿verdad? ¿Qué es el derecho civil? ¿Qué es el derecho laboral? Y eso lo tenemos aquí prácticamente contenido. Entonces, ustedes se recordarán, y no le pongamos apellido, solo hablamos de derecho procesal. ¿Qué fue lo que les enseñaron a ustedes o cuál fue la definición de derecho procesal que a ustedes les dieron o recuerdan ustedes del curso de Teoría General del Proceso? ¿Qué es derecho procesal? Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín de Jesús. ¿Gusto de verle?
fíjese que yo tengo que es el conjunto de normas jurídicas que ordenan un proceso, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, las condiciones para la ejecución de las sentencias. Ujú. Bueno, eso es lo que usted tiene. Sí, como Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosita por ahí? ¿Alguien que tenga también su definición? Que regulan el desarrollo y los efectos del proceso. Ajá. Bueno, perfecto, que regulan esto. Bien, pues tenemos alguna pequeña diferencia, pero básicamente es la misma, ¿no? Básicamente en el fondo pues también se está refiriendo a lo mismo, que a veces lo que pasa es que tienden a confundir o mezclar precisamente la definición de derecho procesal con el proceso. Entonces, en algunas veces pues terminan prácticamente desarrollando los dos temas en una sola definición, lo cual se pone un poco conflictivo, un poco problemático, porque se hace una definición bastante extensa y al hacerlo bastante extensa, pues obviamente tiende uno a olvidarlo, confundirlo y todo. Entonces tenemos que tener mucha claridad sobre la definición de uno y del otro. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de definición de derecho procesal penal o derecho procesal, más que todo, así en general, lo primero, como es una rama del derecho que estamos viendo, lo primero que tenemos y que ya de alguna manera en penal 1 les decía yo, cuando les digan derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, siempre empieza con la frase clásica de conjunto de normas jurídicas. Claro, haciendo la salvedad, obviamente, cuando dice conjunto de normas, no solamente, sino hay que decir normas jurídicas, porque en Introducción al Derecho ustedes vieron que hay normas sociales, normas morales, normas religiosas, o sea, hay un sinfín de categorías en cuanto a la norma. Entonces nosotros debemos hacerla y definirla claramente, conjunto de normas jurídicas, ¿no? Para establecer. Obviamente, ese conjunto de normas jurídicas, la segunda parte que también de alguna manera lo platicamos en derecho penal, había que explicar la naturaleza jurídica de ese conjunto de normas jurídicas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuáles son la naturaleza jurídica de las normas? ¿Cuáles son? ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuál es esa clasificación de naturaleza jurídica? ¿Será que no hay ninguno? ¿O no me están escuchando por ahí? Licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristal. Fíjese que yo tengo aquí de la naturaleza jurídica, tengo estas, no sé si serán. La primera dice, la primera se denomina el interés del derecho privado y la segunda llamada del interés público. Exactamente. Básicamente es lo que normalmente dicen, ¿verdad? Que son dos categorías, que es de naturaleza pública o naturaleza privada. Eso es lo que normalmente se maneja precisamente cuando hablan de la naturaleza jurídica. No obstante, yo creo que en el momento en Derecho Penal 1, 3, les hice la mención de que no es totalmente cierto que sobre naturaleza jurídica sea solo derecho público y derecho privado. También existe una tercera, y no crean que eso es reciente o es de reciente creación, sino que eso está dado desde hace muchísimos años, pues, incluso desde que yo estaba prácticamente todavía estudiando y estaba saliendo, en el que además de la naturaleza pública y privada, también hay una naturaleza social.
hay delitos que son de naturaleza social. Entonces, no, el solo especificar la naturaleza pública y privada no explica o no es completa. Le falta esa parte de derecho social. Claro, hay muchos profesores que mencionan esta parte social, pero yo les digo que desde esa época de estudiantes o casi recién graduados, incluso hay una maestría, no aquí en Guatemala, pero había una maestría que era maestría en Derecho Social. Y cuando hablamos de Derecho Social, estamos hablando básicamente, puedo hablar de dos ramas del derecho, pero lo voy a ampliar posteriormente, es del derecho laboral y el derecho familia. Pero también, y esto, como le digo, tiene fundamento precisamente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el que a partir del artículo 47 de la Constitución Política, o sea, el capítulo 2, ahí se habla de derechos sociales. Entonces, estas normas de carácter social, o los conjuntos de normas de carácter social, son los que se refiere precisamente a la familia, a los derechos laborales, a la cultura, al derecho de las comunidades y pueblos indígenas, todo de alguna manera que está regulado precisamente en esa parte de la Constitución, porque hay normas específicamente de carácter social que se refieren a lo que en la Constitución se refiere a estos aspectos. Entonces, adivinen quién se asomó ya. Ya veniste, gato bruto. Hola. Sí, ya llegó el abogado. Ya llegó Monterrey. Yo no sé por qué tiene la costumbre de cuando estoy dando clases venir a subirse o venir a querer saludarlos. Simplemente saluda y no jodas. Hola, decirles ahí. Para eso te enseñé a hablar. Decirles hola. Medio mudo. Entonces, sí, los adora porque ya les digo, cuando estoy dando clases, en otro momento no se me viene a subir y a patalear aquí es cuando estoy dando clases que precisamente quiere que ustedes lo miran, ¿verdad? Exactamente. Le caen bien ustedes. Dice que van a ser colegas, por eso es que los adora. Dice, no estás fregando, María, me estás ensartando las uñas, gato baboso. Fuera, abajo. Bueno, entonces les decía que efectivamente son derechos sociales los que ahí se ventilan, que se refiere a las normas jurídicas que regulan esta parte de lo que es la Constitución. Por eso es que también, ya se subió otra vez el condena. Por eso también les decía que cuando hablábamos en las partes que se divide la Constitución Política de la República de Guatemala, de la Constitución, ¿en qué partes son? ¿Cuáles son las partes en que se divide? ¿Cuáles son las partes de la Constitución o el derecho constitucional? Son tres partes, Lick. Sí, exacto. La parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. Fíjese que esa parte práctica no es tanto, pues, sino que es el derecho social. Esa parte del derecho social que acabo de leer, que está en la Constitución, es dogmática, parte social y parte, obviamente, lo que habla de la organización, ¿verdad? Del Estado, orgánica, ¿verdad? Entonces, esas son las tres partes en la Constitución. O sea, sé que en constitucional pues no les mencionan eso, pero eso sí es que hay que hablarlo porque la parte social o los derechos sociales son muy importantes en cualquier parte del mundo. Y por eso es que la Constitución esta Constitución hace bastante énfasis en los derechos sociales. Por eso es que les decía yo también que cuando definamos al Estado, tenemos que hablar de un Estado social y democrático, por los derechos sociales que también de alguna manera se protegen dentro de esta nueva normativa constitucional, los derechos sociales. La Constitución anterior no lo tenía. No tenía precisamente nada ni mencionaba los derechos sociales. Entonces, por eso es que yo les decía que cuando hablan de la naturaleza jurídica de las normas, porque es lo primero que tenemos, el conjunto de normas jurídicas de naturaleza pública o de naturaleza privada o de naturaleza social, tenemos que mencionarlo claramente porque son todos los derechos precisamente que están regulados y regulan el contenido de estos derechos sociales establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces,
Obviamente aquí tenemos que decir de que es conjunto de normas jurídicas de naturaleza pública. Y básicamente es muy importante también a veces tenerlo bien claro, es cuál es la diferencia básica, sí, muy básica, entre lo que es naturaleza privada y naturaleza pública. Creo que ya habíamos platicado de esto, pero vale la pena repetirlo. ¿Cuál es la diferencia básica o la importancia que tiene normas de derecho público y las normas de derecho privado? A ver, María Natalia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Sería tal vez que las normas de derecho público rigen a toda la población y las de derecho privado pues son para casos individuales. No, no, particularmente no. No. Ah, ok. Sí. Ahorita las normas de derecho público son coercitivas. Bueno, la coercibilidad de la norma es una característica de la norma jurídica, la coercibilidad. Recuerden ustedes la introducción al derecho, que es la bilateralidad, la coercibilidad. Entonces, todas las normas jurídicas tienen esa característica, mi estimado. La diferencia básica entre el derecho público y el privado es la intervención del Estado. Obviamente, en el derecho privado, usualmente los conflictos y los problemas se resuelven entre los privados. El Estado no tiene ninguna participación más que poner que haya un árbitro que represente al Estado, que es el juez. El juez, obviamente, representa a uno de los 3 poderes del Estado y él participa únicamente para resolver el conflicto. Resolver el problema. En tanto que en el derecho público, la participación del Estado, el Estado está presente, es parte del proceso penal el Estado, o es parte en el proceso. El derecho social también hay participación, obviamente, del Estado, también hay una serie de derechos en cuanto al Estado, pero aquí la participación es directa, porque además de haber jueces, recuerden ustedes que ¿cómo se llama? Una entidad del Estado, un órgano del Estado, participa en el proceso, y que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano del Estado, pues. Entonces, ahí hay una participación directa del Estado, porque incluso ejerce la acusación, es decir, ejerce la acción penal. La acción penal, la acción es del Estado. La acción penal es del Estado, pero de acuerdo a la Constitución, en el artículo ahí 251, le ha sido delegada al Ministerio Público para su ejercicio, de tal manera que el Ministerio Público, a través de la fiscal general, auxiliares o fiscales, es el que ejerce la acción. Por lo tanto, el conflicto se resuelve necesariamente con la intervención del Estado, quien va a acusar y va a querer una condena para la persona que está siendo sindicada. Entonces, hay una participación directa del Estado en estas normas o en las normas de carácter público, la participación del Estado. En cambio, en la naturaleza privada, pues no participa el Estado. Claro, en el tema de... sí, tal vez sí. Tal vez fue en la forma que lo expresó, o yo tal vez no le entendí qué era lo que me estaba diciendo. Tal vez estaba bien, pero tal vez no le puse el coco que debería. Así que también, si fue así, discúlpeme. ¿ve? Entonces les decía yo que efectivamente ahí hay mucha participación del Estado, porque el Estado no solo está participando. Recuérdense que, bueno, esto de la participación del Estado y el ejercicio de la acción, que lo vamos a ver más adelante, les digo que eso es parte realmente de la vida, pues. Empecemos, ¿dónde nace precisamente el hecho de la participación de un ente superior o un ente como el Estado?
Por ejemplo, vamos a empezar en casa. En casa, ¿quién es en la casa o en la familia el encargado de aplicar, crear la norma, aplicar la ley y sancionar a aquel que incumpla? ¿Quién es? Los padres. Los padres, exactamente. O sea que vemos algo parecido, ¿no? Los padres de familia, los papás y el papá y la mamá, aunque ahora la esposa está alegando mucho más poder que uno. Aquí la que manda soy yo, dicen las mujeres ahora. Y si no vas a ver, ¿no? Te acuso de violencia intrafamiliar si me estás jodiendo. O me decís que no. Bueno, entonces tenemos eso, que prácticamente estamos diciendo que los papás son los que ejercen, ¿verdad? Precisamente ese poder, ¿no? Porque obviamente dicen, mira, ¿por qué le estás pegando a tu hermano? ¿Qué le estás haciendo? ¿Por qué lo estás regañando? ¿Va? Ah, es que él me hizo tal cosa o tal cosa pasó. Disculpa, le dice a sus papás, no tenés por qué estar peleando ni regañando a tu hermano. Si él hizo algo, me tenés que avisar a mí, dicen los padres, cualquiera de ellos. Y yo soy el que lo va a regañar o el que lo va a castigar. Yo soy como quien dice el que aplica la ley y quien va a aplicar las sanciones. Vos no tenés derecho a estar haciendo esto, pues. Eso no tenés derecho vos. Pues algo similar pasa en el Estado. Y eso está también en la Constitución. ¿Quién es el único que puede sancionar, aplicarle a la ley o resolver el conflicto? ¿Quién es? Bueno, obviamente el Estado. Porque prácticamente, recuérdense que el juez representa a uno de los tres órganos o uno de los tres poderes o un órgano del Estado, pues. Por lo tanto, es el Estado el que va a resolver. Mire, si es cuestión de aplicar la ley, señores, eso no lo pueden hacer los particulares. Así como nos dicen nuestros papás, ustedes no tienen nada que resolver, nada que sancionar. Es que él, porque recuérdense que también a veces quieren aplicar la ley por mano propia y se vuelven linchamientos y es el Estado que tiene que intervenir para evitar el linchamiento o que vayan a golpear a esa persona, porque les dice claramente, no, ustedes no son quienes van a aplicar la ley, ustedes no van a determinar la responsabilidad, el que la determina soy yo, el Estado. Y para hacerlo tenemos un poder que se va a encargar de eso, que es el organismo judicial. Ese es uno de los tres poderes que tiene a su cargo la resolución de los conflictos y resolución en el caso, porque ustedes en lo particular no pueden hacerlo. Claro, en ciertas áreas del derecho pueden llegar a arreglos, pueden resolverlo, obviamente el conflicto en forma privada y todo lo demás. Pero en lo que es materia penal, no pueden hacerlo. Eso solo soy yo. Y para que se resuelva el conflicto, para acusar y para aplicar la ley, están los jueces. Y obviamente para perseguir a los presuntos culpables es el Ministerio Público. Solo ellos lo pueden decir. Entonces, eso es. Y bueno, y toca también señalarlo para que también miremos que esto está en todo. Dentro de lo que es la iglesia, lo que es la Biblia, ¿quién es el único que puede juzgar a sus semejantes? ¿Quién es el único que puede juzgar y sancionar y condenar si así se tuviera que hacer al prójimo? Dios. Dora Patricia, ¿levantó la mano? Bueno, no dice nada. ¿Sí? Perdón, licenciada, según la Biblia es Dios el único que nos puede juzgar por nuestros pecados, ¿verdad? Sí, pues, ¿ya vio? Estamos ante una situación similar. A nivel de religión, solo Dios es el que puede juzgar, es el que va a dictar la sentencia y va a castigar a Dios y lo que es el rey. Exactamente, cada quien en su área. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al Estado lo que es del Estado. Efectivamente. Entonces, efectivamente, así hay que hacerlo, pues. Entonces, en las diferentes áreas, nosotros como particulares no tenemos derecho a resolver estos conflictos, no tenemos derecho a sancionar a nadie, como le digo, solo en materia privada que uno puede resolver el conflicto, pues, en lo particular, sin intervención del Estado. Pero lo normal es que haya un ente superior a nosotros, pues, para que resuelva, y hay una intervención directa del Estado para esos casos, pues.
Eso es lo que efectivamente se está manejando o se maneja, pues. Entonces, obviamente, por eso es que nosotros decimos que esto es de naturaleza pública, porque hay una directa participación del Estado y es el que ejerce en nuestra área, el único que ejerce la acción. Obviamente el ejercicio de la acción ya lo vieron ustedes también en teoría general del proceso, pues, ¿verdad? Y obviamente en todos los casos, tanto en lo privado y en lo público y en lo social, el que debe dirimir la cuestión, el que debe resolver, el que debe dictar sentencias sobre el caso, es el Estado, a través del juez, que es el único que va a hacer. En lo privado lo único que hace es resolver el conflicto, pero no tiene una intervención directa. Ahí lo que hace el juez dice, ¿qué es lo que tiene? Tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Cuénteme usted qué es lo que pasó, qué pruebas tiene. Y usted, señor, que está demandado, dígame qué fue lo que pasó, qué tal cosa. ¿Por qué hizo eso? Que no sé qué, no sé cuánto. Y al final el que resuelve es él. Mire, el que tiene la razón es fulano. Así que usted debe ¿cómo se llama? Cumplir, o debe indemnizar, o debe devolver, o debe de hacer. Esa es la intervención. Pero en este caso, es el Estado que directamente interviene. Pues bien, entonces ahí tenemos hemos cubierto esas dos primeras importantes, que es decir que es un conjunto de normas jurídicas y decir que son de carácter público, que es lo que tenemos que decir. Y la tercera parte, que está en toda la norma, el objetivo, con la finalidad o con el objeto, ¿verdad? Es decir, ¿para qué están ese conjunto de normas jurídicas de naturaleza pública? Porque al final tenemos que decir específicamente qué tratan o para qué sirven estas normas jurídicas. Tenemos que ir, como quien dice, definiéndolos para saber de qué estamos hablando, pues, porque conjunto de normas jurídicas hay un montón, de naturaleza pública también, pero tenemos que ver a qué se refiere, hacer e identificarlo plenamente, enumerando o enunciando su característica. Entonces, lo que voy a decir es lo que de alguna manera resume muchas de las cosas, ¿no? Porque hay algunos que, como le digo, definen así muy ampliamente lo que es el conjunto de normas jurídicas o lo que es el derecho procesal penal. Pero había un profesor muy interesante cuando yo estaba estudiando y que algunos criticaban, algunos no lo miraban muy bien, pero la verdad es que ya lo dicen ya muchos autores, ¿verdad? Ya lo dicen igual. Realmente lo que tenemos que decir es que es un conjunto de normas jurídicas de carácter público que regula la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El proceso penal. Muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Sí, efectivamente. Porque muchos otras hacen es no solo definir el derecho procesal, sino que también automáticamente quieren que definamos el proceso también. Y eso no es. El continente es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso. No, pero es que hay que decir de que el proceso tiende a... no, usted si quiere la definición de proceso, entonces yo hablo precisamente de lo que es el proceso penal. Ahí sí tengo que expandir. ¿Y qué es lo que ustedes les dijeron que era definir, que era el proceso? ¿Qué es el proceso? Serie de pasos, ¿verdad? Fases procesales. Fases o etapas procesales. Sería... A ver. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, es decir, regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Ajá. Bueno. Entonces, yo les decía precisamente que únicamente cuando hablemos, porque ese es el siguiente punto, pero de todas maneras siempre adelanto un poco, ahí sí tenemos que hablar de una cosa distinta, pues, para definir el proceso penal, simplemente el derecho procesal penal es conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan el proceso.
Cuando yo les pregunte qué es el proceso penal, ahí empezamos con las palabras que se deben utilizar. El conjunto de fases o etapas procesales. Eso es lo que tengo que decir precisamente en ese momento. Y tengo que explicar también la finalidad, pero eso se pone bastante sencillo. Si ustedes miran, le miran el Código Procesal Penal en el artículo 5. Miremos el artículo 5 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Se lo leo, Yoli? Por favor. Ok, artículo 5. Fin del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que puede ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tiene derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Sí, esa última parte, lo que tiene que, fue un agregado, que una reforma que se hizo posteriormente, agregado de que la tutela judicial, la protección de la tutela jurídica o la tutela judicial o la protección de los órganos no solo debe ser para uno, sino que todos tienen que estar en igualdad, porque hay una característica del proceso penal que es igualdad de las partes, que todos tienen los mismos derechos y obviamente el juez tiene que resolver en igualdad de condiciones para todos. No puede hacer una discriminación porque este sindicado esto. Todos tienen derecho a la protección, a la tutela judicial o la protección judicial. Entonces, lo que nos interesa más es esa primera parte. La primera parte de fines del proceso, pues que eso es lo que específicamente estábamos conversando y la denominación también así lo dice. Entonces tenemos que decir conjunto de fases o etapas procesales que tienen por objeto la averiguación de hecho en grado de falta y todo eso, y la ejecución de la misma. Eso es lo que tenemos precisamente que establecer. Esos son los fines del proceso penal. Por lo tanto, no es para poder confundir y al momento de definir el derecho procesal penal, que es una cosa distinta, no digo que no tengan relación, una cosa distinta, a la vez estemos incluyendo lo que es el proceso penal. Entonces ahí es donde nos hace un poco chismolito y después ya no tenemos mucha claridad de qué es uno y qué es el otro. Como les digo, el continente es el derecho procesal penal y el contenido es el proceso. Ese es el contenido. Y el proceso penal, pues ya vieron ustedes que ahí mismo les está diciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucha claridad respecto a lo que es el derecho procesal penal y lo que es el proceso. Obviamente, también tenemos que decir que prácticamente el proceso, la finalidad que tiene es regular la actividad procesal, regular la actividad de las partes o de las personas que intervienen en el proceso. Es decir, a las partes les dice qué tienen que hacer y qué pueden hacer en un momento determinado, en un procedimiento. Y al juez también, o sea, ordena a los órganos jurisdiccionales, porque al juez le dice qué es lo que tiene que hacer en las audiencias, qué es lo que tiene que resolver y cuándo tiene que hacerlo. Por lo tanto, el proceso también regula la actividad procesal, la de las partes y también la de los órganos jurisdiccionales. Les dice a las partes qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo pueden hacer y en qué forma lo deben hacer. Y también al juez le dice qué es lo que debe de hacer, cuál es su papel dentro de ese momento. Ahí van a ver ustedes que las normativas procesales muchas veces ahí mismo dicen, el juez tomará la palabra y dirá tal cosa y advertirá a las partes, le dice todo lo que tiene que hacer, le dará la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer, de una vez le dice qué es lo que tiene que hacer. No puede simplemente ir a hacer lo que a mí me dé la gana, sino que tengo que atenerme de acuerdo a la legalidad, a lo que la ley establece que yo debo de hacer en esa audiencia, en ese procedimiento.
Y una vez que habla el Ministerio Público, dice, terminado el Ministerio Público de exponer, le da la palabra al abogado defensor a efecto que manifieste su posición respecto a los hechos señalados por el fiscal. Pues ahí se responde, pero regula la actividad procesal, regula la actividad de las partes, le dice qué hacer, cuándo hacerlo y qué es lo que deben decir. Entonces, eso es el proceso, es lo que hace el proceso, en tanto que el proceso procesal regula todo esto, todo lo que es el proceso. Yo le iba a decir, dentro de ese librito que tenemos ahí, ahí en la página 61, que es donde está la tercera parte, ahí se habla de un concepto de derecho procesal penal. Y ahí habla de algunos autores. Pero solo fíjense ustedes y vean ustedes de qué está diciendo, creo yo, ustedes juzguen, que está diciendo prácticamente lo que yo les dije. Dice en esa página 62, dice, en cuanto a la definición, y ahorita estoy leyendo en esto, en cuanto a la definición de derecho penal, de derecho procesal, ¿verdad? Como la rama del derecho cuyo objeto es el estudio, es el proceso. Así dicen. No, así, disculpe, estaba leyendo mal. De esta manera se concibe el derecho procesal como la rama del derecho cuyo objeto de estudio es el proceso y el proceso visto como una hilación de actos ante una autoridad competente con el fin de dirimir un conflicto o controversia o el reconocimiento, constitución o extinción de un derecho o de una situación jurídica. En otras palabras, en síntesis está diciendo, esto es lo que está regulando el proceso. El derecho procesal. Eso es lo que regula precisamente esto. Entonces, tenemos ahí, tenemos precisamente lo que yo de alguna manera le dije claramente, el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, y eso es lo que está diciendo ahí. Y en esa misma página, dice otro párrafo, por antonomasia, el derecho procesal penal es la rama del derecho público que contiene las normas generales abstractas y de observancia obligatoria en las que establece la forma de los procedimientos a seguir en el proceso penal, de conformidad con el Código Procesal Penal guatemalteco. O sea, eso es lo que quiere decir. Ahora, después continúa con los fines, que es lo que estábamos viendo en el artículo 5. Y aquí son un poco más amplios y que también están en lo correcto. Establece, los fines son la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo haber sido cometido. B, el establecimiento de la posible participación del sindicado. C, el pronunciamiento de la sentencia. D, la ejecución de lo juzgado. E, la búsqueda de una tutela judicial efectiva que satisfaga las legítimas pretensiones del imputado y de la víctima. Eso es en cuanto a la finalidad. Muy similares a lo que tiene el Código Procesal Penal en el artículo 5, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Claro, ahí en muchos casos en el proceso no explica también algo que es muy importante y que es un agregado que yo también le hago. Que también dentro de lo que es el proceso, también se regula los medios de impugnación o los recursos que pueden interponerse por las partes. Porque eso es muy importante, los medios de impugnación. La forma en que se fiscaliza precisamente o se determina o se analiza la resolución por parte de los jueces. Entonces, eso es una parte bastante importante también que debe de ir, ¿verdad?, entre el proceso penal. El establecimiento o la determinación de los medios de impugnación que pueden utilizar las partes. Cómo oponerse a una resolución judicial cuando uno considera que se ha violentado algún derecho o que no llena las formalidades establecidas en la ley. Entonces, esta parte también
debería incluirse. Determinar también los medios de impugnación y el momento procesal para su interposición por las partes. Como digo yo ahí siempre, es para que miren que el librito sí les va a ser de mucha utilidad en lo que vamos a explicar, sobre todo en esta parte, ¿verdad? Y otras partes que vamos a ir viendo precisamente dentro de lo que es el proceso penal. Por eso es que me gusta mucho ese librito, por eso es que se los trasladé desde que se creó este libro y me llegó mucho. Y este libro salió recientemente, fue en el 2017, imaginen ustedes. Por lo tanto, está bastante actualizado. Claro, hay unas cosas que han cambiado, pero básicamente está actualizado. Es un libro reciente, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que ver precisamente eso, que el derecho procesal penal es ese conjunto de normas jurídicas que regula esto. En cuanto a las características del proceso penal, bueno, la naturaleza jurídica ya la vimos, ¿no? Del proceso penal están las características. Cuando hablamos de características, las características del proceso penal debemos tener muy, muy especiales y poner especial atención. Ya de alguna manera yo les había dado las características, pero como les digo, a veces tal vez piensan de que uno se está diciendo que no son muy viables estas características que confronta el proceso penal, ¿verdad? El proceso penal guatemalteco. Pero fíjense que el derecho procesal penal, de acuerdo a esto, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo individualiza? ¿Qué lo diferencia de lo demás? Es lo que quiere decir cuando se caracteriza. ¿Qué lo identifica? Y en ese mismo libro, en la hoja 64, en la página 64, dice, el derecho procesal penal guatemalteco se caracteriza por tener como base las garantías constitucionales de carácter procesal, cuyo fin es asegurar una justicia expedita y que pueda ser ejecutada en plazos razonables. Humana, al tener como principio absoluto el respeto de la dignidad humana y con jueces independientes e imparciales sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. Segunda, tiene como fuentes, que también ahí están establecidas las fuentes dentro de lo que ahí dice, y que también lo caracteriza por las fuentes que tiene. Fíjense, tiene como fuentes, ¿sí, Josué? Licenciado, disculpe que lo interrumpa, ¿en qué página está leyendo? La 64 de este libro, pues no sé cómo está puede ser que esté en el mismo orden, pues, pero ahí está. Por ahí está. Sí, ya lo tengo, gracias. Dice, tiene como fuentes la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Públicos y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José y varios convenios e instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que yo les decía en alguna manera? Que si uno quiere trabajar derecho penal, derecho procesal penal, tiene uno que tener un buen manejo de lo que son los derechos humanos y los instrumentos que fundamentan los derechos humanos. Y además, el manejo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso es lo que de alguna manera caracteriza precisamente al derecho penal. Obviamente la Constitución está bastante vigente, porque de alguna manera en el Código Procesal, sobre todo en esos primeros 23 artículos, que es uno de los puntos del programa, que es el 4, el punto 4 de ese capítulo, el capítulo 4 de ese
ese capítulo, la parte número 4, especifica precisamente la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco. O sea que vamos a ver que de alguna manera los derechos fundamentales o los derechos constitucionales que están en la Constitución en los primeros 43 artículos tienen que observarse plenamente. Y eso es lo que indica precisamente las garantías procesales. Hacer efectiva la Constitución y los derechos constitucionales o los derechos fundamentales que regula la Constitución. Eso es lo que precisamente, y lo tiene como una fuente del derecho, una fuente o dónde surge y cuál es de dónde nace precisamente el derecho procesal penal. Entonces tiene que tener precisamente estos, ¿no? Estos, y tiene que aprendérselos bien uno para poder trabajar. Y otra característica dice, en aplicación del principio de inocencia, le corresponde al Estado demostrar la culpabilidad. Es decir, el Estado ya ha reconocido de que es inocente, pero la culpabilidad tiene que probar que la persona es culpable, ¿verdad? Que es culpable y obviamente sí le es aplicable una pena. Y sigue, aunque el proceso penal guatemalteco se ha caracterizado primordialmente por ser garantista de los derechos de los sindicados, es notorio que poco a poco ha evolucionado hasta adoptar los principios de una justicia restaurativa. Es en relación a las víctimas, ¿no? Que obviamente el tema de la víctima y todas las cuestiones de alguna manera también lo vamos a ver o se contempla dentro de los temas que nosotros estamos desarrollando, porque la víctima es es una de las partes del proceso. Adrián, disculpe, Adam, Emanuel. ¿Qué tal, Lick? Hola, perdón, sin cola. Qué bonito perfil tiene usted. La duda justamente con esto que estamos leyendo. Solo mire una cosa, a mí me surgió una duda con lo que estaba leyendo ahorita, que dice los principios de justicia restaurativa. Ajá. Usted mencionaba en el semestre pasado, recuerdo bien que usted decía que en alguna manera el derecho penal como que no servía para nada, porque, o sea, tipo en el derecho civil uno puede de alguna manera pagar al otro para que se responda y tal, pero en el derecho penal no podemos restaurar realmente el hecho de que la consecución del delito. Entonces, no sé cómo se interpreta en este caso la justicia. Sí, lo que pasa es que eso es lo que es precisamente está tratando de promover, o lo que se está promoviendo dentro de los derechos de la víctima. Esto es lo que está promoviendo precisamente, que no solamente, así como yo les dije, no sirve para nada, porque eso lo decía Zaffaroni, que no solamente le aplique una pena y ya está resuelto el caso. Entonces, de alguna manera, lo que promueve precisamente este libro es el derecho a la víctima. Y dentro de ese derecho de la víctima, tiene que, obviamente, restaurarle todo el daño causado de alguna manera. Y que por eso es que también se crea lo que es la reparación digna, para que pierda esa característica y no se caracterice el derecho procesal penal simplemente para aplicar la pena y ya pasó, pues. No, que de alguna manera tiene que reincorporar a la víctima, recuperarlo y darle todo aquello que sea necesario para que la víctima se recupere, tanto económicamente, sino también psicológicamente. Eso es lo que se está promoviendo a través de este libro, que lo está promoviendo y que de alguna manera ya está contemplado, sobre todo cuando se creó lo que era la reparación digna. Eso es, mi estimado. Ok, o sea, usted considera de repente que, o sea, se promueve esta restauración, ¿verdad?, de la justicia, sí, pero en cierta parte no se garantiza, como en otros tipos de derechos. Bien, obviamente de alguna manera eso es lo que se está diciendo. Lo que debe de hacerse es garantizarse, y desde que ya existe lo que es esta institución, que es reparación a la víctima, se está garantizando, porque una vez que ha sido condenado, fíjese usted que se ha dictado sentencia condenatoria, el juez o el tribunal de sentencia convoca a las partes para dentro de los 3 días siguientes de dictada la sentencia para una audiencia de reparación digna, en donde establece
y se pide lo que se tiene que pedir, por ejemplo, la publicación de la sentencia, el daño psicológico que le debe de pagar, problemas de readaptación o cuestiones psiquiatras o de sesiones para restaurarlo, que se tiene que, una serie de medidas que se dan dentro de lo que es la reparación digna, que como le digo está ya garantizada de alguna manera y que se debe tener esa audiencia de reparación digna 3 días después de dictada la sentencia. Pero yo le digo, es no hace muchos años que se instauró esto, más o menos cerca de donde empezó a discutirse 2017, por ahí, como unos 5, si mucho, por ahí, 5 o 6 años por ahí. Eso es. Ah, ok, gracias, Lick. Alan Cosí. Sí, una pregunta. Cuando uno se vaya a un juicio reparativo del lado civil, ¿se espera primero la sentencia penal que esté firme? ¿O cómo sería? Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es lo que vamos a ver cuando miremos las competencias, que porque fíjese que el juez penal tiene una característica, que tiene una doble competencia. Tiene una doble competencia porque además de resolver el caso puramente penal, en materia penal, tiene también facultades para conocer en materia civil y derecho procesal civil, sobre todo en lo que significa la indemnización y las responsabilidades civiles derivadas del delito. Entonces, de alguna manera, esa responsabilidad civil, también el juez penal está facultado para resolverlo. Entonces, tiene esa doble función. Entonces, la acción penal y civil se resuelven dentro del proceso penal. Ah, claro, hago la aclaración, que puede en un momento determinado el agraviado, al iniciar el proceso y toda la cuestión o en su momento procesal, pedirle al juez que se abstenga de resolver la cuestión civil, porque él, con la sentencia penal y con la sanción que ahí se establezca y lo que sea determinado, puede acudir también, si quiere él, a un juez de lo civil, para que sea un juez de lo civil el que lo resuelva. Si no se quiere, ejercer la acción civil. O sea, en lo penal se ejerce acción penal y acción civil. Y la acción penal y civil la resuelve el juez penal. Entonces es que interesante. Somos el único rama del derecho en el que el juez tiene competencia para resolver 2 ramas distintas, lo civil y lo penal. Interesante, ¿verdad, Alan? Sí, algo nos había mencionado, pero no me recordaba bien, sí. Ahorita ya. Ah, vaya. Menos mal que yo todavía me acuerdo de esa cosa, porque a mí ya la edad no me está funcionando, ya se me olvidan las cosas. Sobre todo las deudas. Bueno, los compromisos adquiridos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es precisamente el tema en este caso, ¿no? Disculpen. Entonces, esto es que se oscureció mucho, entonces estoy tratando de aclarar un poco algo. Entonces, ahí aclara. Entonces, ya les decía yo que efectivamente eso es, de alguna manera, lo que se refiere al derecho procesal penal en relación a lo que son objetos fines, ¿verdad? Obviamente, las fuentes están dadas, ¿no? Y después, pues, el siguiente punto que vamos a tratar son los conceptos básicos sobre el proceso penal cuando vemos elementos. Pero básicamente esto es lo que le quería yo decir en cuanto a lo que es el derecho procesal y eso es lo que lo caracteriza. No sé si hay alguna duda. Y aquí entre nos, y a título de chiste y de algo que es muy cierto, pues. Ese libro está ya, se subió a lo que es la página del Facebook, mi estimado Alan. Se subió en PDF, que es lo que yo les había mencionado el primer día de clases que lo iba a subir. No era un código. Bueno, además del código de la editorial Fénix, ¿verdad? Pero este librito sobre la víctima, que yo les dije que era importante porque ya vieron que hay unos conceptos básicos que efectivamente los van a encontrar acá y les va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Claro, ya hablamos un poco de los fines del proceso y toda la cuestión, ¿verdad? Pero ustedes saben, bueno, todavía no va a ser ese, ustedes saben, bueno, mejor se los digo después.
Bueno, las características son las que leí en el artículo 64, que es una síntesis precisamente de ese documento. Sí, pues, ahí es donde están esas características, pues, ¿ah? Pero lo que Carcedo identifica al proceso penal. Y obviamente, algo que también no se podemos olvidar, que hay ciertos principios también, ¿verdad? Ciertos principios que están también contenidos, principios del derecho procesal penal. Y va a ver ustedes la sorpresa que se da cuando miremos. En la página 65 de ese libro establece cuáles son los principios del derecho procesal penal y cubre hasta la página 67. Y cuando ustedes lean eso, los principios, imagínense ustedes, la mayoría son parte de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es lo que dice el cuadro este? Solo voy a leer algunos, ¿verdad? Exactamente, muy didáctico, exactamente, muy claro. De legalidad, de juridicidad, de independencia e imparcialidad, de juez natural, de obediencia, de obligatoriedad, gratuidad y publicidad, de indisponibilidad, de inocencia, de proporcionalidad, principio que en caso de duda se favorece al reo, principio de única persecución, de única persona, de cosa juzgada, de continuidad. Muchos de los principios son precisamente parte de la Constitución y los derechos fundamentales. Y obviamente nosotros de alguna manera se desarrollan en el derecho procesal penal en la primera parte del código, que son las garantías procesales. Bueno, y eso es la manera que debe de hacerse, pues, porque obviamente la Constitución trae una serie y una cantidad de derechos, pero las leyes orgánicas tienen la obligación y el compromiso de hacer efectivo los derechos constitucionales. Porque ¿qué serviría si la Constitución muy linda, muy bonita, tiene derecho a tal, le está prohibido el Estado hacer tal cosa, que esto, que el otro, pero nunca digan o no se sepa cómo hacerlos aplicar? ¿Cómo se hace valer precisamente los derechos? Sería muy bonita la Constitución, pero no tendría forma de hacerlos efectivos, de poder exigirlos, de poder pararse ante un juez y decirle, mire, usted está violando mis derechos constitucionales. ¿Ah? Entonces, sería solo cuestiones líricas, muy bonitos poemas, muy lindos, pero las leyes orgánicas, y en este caso están viendo ustedes que prácticamente así se está haciendo, y cuando miremos las garantías procesales lo van a ver, es que las leyes orgánicas son el medio por el cual se hacen efectivos los derechos y garantías de carácter constitucional. Y eso es lo que hace el proceso penal. Por eso es que es importante y lo caracteriza que la Constitución es bastante importante para el proceso penal, porque es una forma de hacer efectivas los derechos constitucionales de la persona. Porque como les dije ya, el sindicado, la persona, se está enfrentando en desigualdad de condiciones al Estado. Y por eso son importantes los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y sobre todo, que es lo importante en derechos humanos, que es el respeto y la protección a la dignidad de la persona. Que eso es lo que quiere precisamente los derechos humanos. Que se respete la dignidad. A ver, Alan Cosío. Estaba viendo entonces que el Código Penal básicamente nos sirve para los tipos. Y no lo escucho. No lo escuché. ¿No sirve para qué? Para los tipos penales. Y básicamente el Código Procesal sería todo el esquema del juicio y qué funciones tiene cada parte procesal, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que establece también el procedimiento. Es decir, sirve para los tipos penales porque es el que nos dice cómo le vamos a hacer para que a una persona se le condene por un determinado delito. Por eso es que estamos hablando de dos cosas. Hablamos de derecho penal de fondo y de forma. El fondo es las leyes sustantivas. Por eso les decía yo, en derecho penal nosotros ya aprendimos qué es el delito. ¿Quiénes son los autores? Todas las características de los delitos y de alguna manera sabemos que hay una sanción aplicable a esa persona. El problema es que decimos, bueno, ¿y cómo hago efectivo? ¿Cómo hago para que este que mató a alguien
se le condene a los 20, 25 años de prisión. Entonces, aquí están precisamente las leyes penales de forma, las procedimentales, el proceso. Aquí le vamos a decir, les estamos diciendo cómo es que se hace o qué se debe de hacer para hacer efectivo el derecho penal sustantivo. Porque tendríamos lo mismo si no hubiera un proceso para saber su aplicación. Y obviamente, en cumplimiento de lo que es la legalidad, porque recuerdan ustedes que también hay una legalidad penal y una legalidad procesal penal. La legalidad penal es que, como dice el artículo, o está regulado en el artículo 1 del Código Penal. Y obviamente, algo similar, ¿no? Algo similar nos dice también el Código Procesal Penal. El primero es la legalidad penal, criminal. No hay pena sin ley, nullum pena sine lege. Y el artículo 2 es la legalidad de carácter procesal. ¿Qué es lo que se lee en el artículo 2 del Código Procesal Penal? ¿Se lo leo, Yolic? Por favor. Artículo número 2. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncias o querellas, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin este presupuesto es nulo lo actuado e induce a responsabilidad del tribunal. O sea que tiene que haber un proceso. Primero tiene que haber un delito. Si no hay delito, no puede iniciarse ningún proceso penal ni accionarse en contra de una persona. Si no hay delito. Y una vez que se ha cometido el delito, sabemos que hay delito, entonces tenemos que ir al proceso. Porque dice, nullum proceso sine lege. El proceso también tiene que estar legalizado. Tener un proceso o un procedimiento legalmente establecido para poder condenar o para aplicar realmente el derecho penal. Entonces, eso es precisamente lo compensador, que también era la duda de Alan. Si no hay proceso penal, no hay forma de aplicar la ley a los que hayan cometido un delito. Todo lo tiene que estar contemplado la ley. Entonces, por eso es que el de fondo nos dice la materia, el fondo, y el procesal penal, el cómo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Y ante quién lo debemos hacer? Entonces, ahí es donde precisamente establecemos la relación entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El fondo y la forma. Si no hay un derecho penal de fondo, el proceso no puede iniciarse. No puede hacerse absolutamente nada. Y si no hubiera un derecho penal de forma, ¿para qué sirve establecer delitos y todo si no tenemos cómo aplicarle la pena a una persona que sea responsable de un delito? No sé si ya ahorita pues está mucho más comprendido lo que les estaba tratando de decir. ¿O para qué sirve uno y el otro? ¿Está claro? Sí, más claro, licenciado. Gracias. Sí, pues, exactamente. Por eso no asiste al sindicado, porque si lo vamos a llevar a proceso, está asistiendo al agraviado, a la víctima, para que se le aplique la ley al que cometió el delito. Entonces se está garantizando el derecho también de la víctima o el agraviado, porque le está diciendo cómo va a ser o qué es lo que se tiene que hacer para que se castigue a este responsable. Pero claro, y ya se los había dicho también, exactamente, la tutela judicial, que estábamos hablando del artículo 5 en la otra parte, la tutela judicial, que tiene que ser tanto para uno como para el otro, a las dos partes, tanto el sindicado como el agraviado tienen derecho a la protección judicial, en igualdad de condiciones, pues. Entonces, por eso les decía yo, uno sin otro no puede existir. ¿Y por qué también se protege a la persona del agraviado?
porque le estamos garantizando su derecho. Lo que aquel hizo, lo va a pagar. Y aquí le voy a decir cómo lo tiene que hacer para que éste pague. Se les dando también la misma protección. Lo que pasa es que les decía yo, y como se los dije al principio, el problema es que en el proceso penal se enfrentan el Estado contra el ciudadano. De esa manera, recuerden ustedes, no sé si se los mencioné en derecho penal, lo que pasa es que, como dicen muchos autores, el derecho penal, el derecho procesal penal es un instrumento violento en manos del Estado, porque es el que tiene el control, el que lo maneja, en manos del Estado, para someter a los ciudadanos a la ley. Es un instrumento violento, claro. Es violento porque puede el Estado, o sea, a través de los jueces, restringir y limitar incluso derechos fundamentales, derechos constitucionales. El derecho a la libertad. Si hay pena de muerte, también el derecho a la vida se le puede restringir o se le puede quitar de una vez a la persona. Entonces, por eso es que es un instrumento violento en manos del Estado, quien es el que ejerce la acción. Y como es un instrumento del Estado, el Estado tiende a abusar. Si no hay límites para el ejercicio de ese poder, y ese poder, como les digo, es lo más duro y lo más fuerte que tiene el Estado en contra del ciudadano. Por lo tanto... Buenas tardes, licenciado. ¿Ah? Buenas tardes. Gabriel, buenas tardes. Entonces, por ejemplo, si se aprueba así como la ley, o si se aprueba el proyecto de ley en los países donde aprueban el aborto, digamos, se convierte también en lo que usted dice, en un instrumento demasiado violento. No. Estaría, digamos... No. Eso no es un instrumento violento. Cuando se acepta o se regula el aborto, está aceptando la libre disposición de la mujer para tener o no tener hijos. Está otorgando un derecho, o sea, está quitándole la sanción. Ya no va a ser delito el tener un aborto, pero está dejando la libertad de decisión a la mujer si quiere o no. Es una disponibilidad que ella tiene de decidir, la capacidad de decir si quiero o no tener hijos. Si estoy embarazada, puedo disponer de él, pero no es en sí el derecho penal. Estamos hablando de un derecho del individual de una persona para poder realizarse o no un aborto. Ah, ok. Gracias. De eso estamos hablando, pues, si está permitiéndolo. Ahora, a mí, por mi formación y donde he vivido, es un derecho de la mujer. Para mí es un derecho de la mujer decidirlo. Entonces, obviamente, como el Estado se está enfrentando a él, entonces el procesal penal tiene que garantizarle sus derechos fundamentales al individuo, porque está en desigualdad de condiciones. Ustedes ya vieron derecho laboral, entonces también tienen normas para regular la desigualdad económica entre el patrono y el trabajador. ¿Por qué? Porque queremos una balanza de la justicia. O sea, el proceso penal, el proceso laboral y el proceso que sea, tiene que tener una balanza en que los dos estén en igualdad de condiciones. Así como cuando ustedes van a pesar una libra, para antes de meterle producto a una de las palanganas, le ponen el contrapeso para que quede nivelado. Eso es lo que se está haciendo también. Estamos compensando la desigualdad, otorgándole derechos a la persona para que se defienda y evitar el abuso de poder del Estado. Porque el instrumento que tiene, como les digo ya, es violento. Porque no solo restringe la libertad, sino también tiene derecho a quitarle la vida o a matar a los ciudadanos. No sé. Eso es lo que veo, Gabriel. Eso es lo que veo yo, Alan. Eso es lo que se debe ver en el derecho, pues. No tanto lo que veo yo. Bueno, con eso prácticamente habríamos terminado. Pero aquí entre nos, así que ahorita sí les hago la pregunta que les he hecho. ¿Realmente saben para qué sirve el proceso penal? Bueno.
Bueno, hay un axioma francés respecto al derecho penal también, pero bueno. A ver, Dora Patricia, ¿qué nos dicen? En el derecho penal, licenciado, siento que es un descubrir la verdad acerca de un delito. Sí, sí, eso es lo que tiene una de las finalidades del proceso penal, la averiguación de la verdad. Pero yo le decía así, entre nos como abogados, pensemos así, ¿para qué sirve el derecho procesal penal? Bueno, el derecho procesal en general. Para primero iniciar el proceso en la investigación. Sí, pues. Y para llegar a un fin. Bueno, por eso le digo... licenciado, yo diría como para ordenar y que no se alargue el proceso. Bueno, esa es una de las finalidades. Da los mecanismos para tanto al defensor como al Ministerio Público para hundir al otro, uno versus el otro. Esos son los mecanismos que están tratando de hacer valer sus posiciones. Bueno, me recuerdo. Mediante la escuela, al final ¿así? El proceso penal servirá para garantizar los derechos que tiene el sindicado. Los derechos de ambos. Los derechos del agraviado y la víctima, así como también los derechos de la persona sindicada. E igualdad. Por eso estamos hablando de la igualdad en materia procesal penal como una característica. Licenciado, ahora me pongo a pensar lo que usted decía, pensándolo como futuros abogados, como es una cuestión polarizada, ¿no? Algunas veces vamos a ser el abogado de la víctima y otras veces vamos a ser el abogado del acusado, ¿no? Entonces nos da, si estamos en uno o en el otro lado, nos da las herramientas para a ver quién es más gusto, ¿no? Pues no tanto como, pues por ahí va la cosa, pero así efectivamente, pues, porque obviamente a veces les toca a ustedes estar en el papel de defensor o de creyente, pues, y toda la cuestión, ¿verdad? Había un profesor, un profesor en Estados Unidos o en Europa, no me acuerdo, que en la clase de procesal penal preguntaba, por ejemplo, lo que ustedes acaban de tocar, mire, ¿quiénes están a favor del aborto? Levantaban la mano unos. ¿Quiénes están en contra del aborto? Otros. Bueno, perfecto. Los que están a favor, a ver usted que está a favor, ¿por qué está a favor? Dígame, ¿por qué cree que hay que sí debe darse libertad para el aborto? Venía y explicaba. Perfecto. ¿Y usted por qué está en contra del aborto? Que no sé qué. Perfecto. Entonces, como práctica, vamos a tener una audiencia en el cual usted que dijo que estaba a favor va a ser el acusador de alguien que ha practicado el aborto. Y usted que está en contra lo va a defender. Va a defender su derecho a haber abortado. O sea, se van a cambiar papeles. Usted que estuvo a favor va a poder pelear en contra y que condenen a la persona que abortó. Y usted que está en contra lo va a defender. Porque así nos toca como abogados. Asumir posiciones distintas. Perdón que intervenga nuevamente, pero ¿sí? Eso es cuando uno dice, bueno, a mí no, yo no voy a trabajar penal porque si de repente me hablan para defender a un pandillero o algo que... Claro. Entonces, no. Pero le digo, pero esa es la posición que tocan los abogados penalistas. ¿No? Entonces, sí, pues, pero... No. Estamos de acuerdo. Porque yo hay casos... Yo le digo, en lo personal, hay casos a los que yo no intervengo ni me meto. Yo rechazo un caso de ciertas características o ciertos delitos, yo me abstengo. Yo digo, mira, realmente no lo llevo. Hay casos que yo personalmente no llevo. Hay casos que no me gustan, que no me parece, y no defiendo y ni llevo casos de ciertos delitos. Está en su derecho, pues. Está en su derecho a decir, no, esto no lo quiero, pues. Pero, en fin, si fuera de los que sí usted está de acuerdo, entonces usted puede ponerse en un momento determinado en su calidad de defensor y en el otro lado, de acusación. Y lo peor es que va a encontrar a su compañero de clases como abogado defensor o como querellante y, hola vos, que no sé qué, yo soy el abogado defensor y yo soy el acusador y que no sé qué. Y muy cuates aquí en la clase y todo lo que sea. Pero a la hora de la hora,
allá van a empezar. Como les decía yo, dedicarse a lo penal, entrar a lo penal, dedicarse a esta área, es, como quien dice, estar preparados para entrar al callejón de los pijazos. Si entra contra mí, Gustavo, ya ganó, hombre. Ahí le doy los puntos para que gane. Pero no se debe volver personal, ¿verdad, Link? O sea, uno tiene que, o sea... Eso es lo que tiene que tener, precisamente, pues. Que estamos en el caso, no es que yo sea su enemigo o mi enemigo. Cada quien está ejerciendo su función del trabajo, pues. Correcto. Exactamente, pues. Claro, a veces también se resultan peleando, pues, porque no deja de ver, pero también cada quien tiene derecho a trabajar. ¿Sí o no? Entonces, usted puede ser una vez defensor y otra vez estar acusador. Sí, indistinto, pues. Normal. Y como le digo, de repente le va a tocar, le toca enfrentarse a su compañerito de clases, pues, que se van a ver en el juicio y van a estar en posiciones diferentes, ¿no? Toca. Y de repente aquel cuate Aragán y que no sabía nada y que no sé qué, estaba chingando, se mantenía, resulta siendo el juez. Pero si este huevonazo no sabía nada, si solo chingando se mantenía, sí, pero es el juez aquí, va, y mi respeto, va, resuelva. Sí, pasa. Bueno, yo no, pues esa es la parte técnica y todo, pero una actividad jocosa y que de alguna manera parecía que estaba ahí. ¿Saben realmente para qué sirve el derecho procesal? Pensemos derecho procesal penal. Prácticamente del derecho procesal es de lo que vivimos el abogado. ¿Qué le sirve a usted saber lo sustantivo, qué delito, elementos del delito, teoría del delito, si a la hora de la hora no puede llevar ni un caso penal? Entonces, ¿de qué va a vivir? Usted no va a cobrar porque yo sabe usted teoría del delito. Usted va a cobrar porque en el proceso yo sé aplicarla y lo voy a manejar. Conozco el proceso penal. O sea que eso es lo que nos da la plata a los abogados. ¿Sí o no? ¿Es correcta mi afirmación o no? Sí, licenciado. Realmente. Uno vive del proceso, de los procesos, no del sustantivo. Pero no quiere decir que no sea importante el sustantivo. Si no maneja el sustantivo, va a ir a alegar babosadas nada más o muladas al tribunal, ¿no? Si no sabe el fondo y no sabe el fondo del asunto para poder alegar, el proceso penal no va a ir a hacer nada, pues. Muy cierto lo que acaba de decir, licenciado. Sí, pues. Muy cierto. Sí. Ya sea procesal civil, procesal laboral y todo, ¿qué le sirve saber que yo sé derecho laboral y que no sé qué, los derechos de los trabajadores? Yo sé todo eso. Y a la hora del proceso, ahí es donde va a ganar. Aquello le va a servir bastante. Pero si no sabe procesal penal, usted no gana. Usted no puede cobrar. Así que este es un aspecto más así mero jocoso, pero la verdad que tiene mucho de verdad de seriedad para que le pongan más interés a sus procesales. Y miren la importancia que tiene en lo práctico y en la vida de ustedes, pues. De esto dependerá su bienestar como abogados. Para que puedan decir también, yo también tengo un terreno en la costa, igual que el Lemos, allá también tengo mi terreno también. Si no hubiera sido por eso, no, pues no. Si no hubiera sido por derecho. ¿Por qué abusivo usted? Ay, la miel, lo que la miel da, dice. Y no lo dije en chino. Lo que da la miel, dijo, de plata, pues. Así que pónganle más atención como estudiantes y prepárense para abogados y métanle bastante interés al procesal penal. No se le escape en ningún área del derecho, porque de eso vivimos. Bueno, buenos días, que son las 5:29, 5:30, tengo que ir a darle comer a mis gallines. Cuídense, pasen buena tarde, siempre gusto de verles. Y allá apareció Ana Andelina. Feliz tarde, doctor. Muchísimas gracias, feliz tarde.
Pasen buena tarde. Bueno, se quedaron pensativos con eso de las ganancias del procesal, ¿va? Y se quedaron calladitos y empezaron a contarse los manos. Entonces, ajá. Igual que constitucional. Si ustedes no saben interponer amparos, interponer recursos de inconstitucionalidad, ¿para qué sirve saber la Constitución si a la hora de la hora no saben ni cómo proceder en un amparo o algo así? ¿No aprendieron bien derecho procesal constitucional? Así pues, ahora que se les prenda bien y pongan atención y empiecen a absorber todo lo que puedan a su conocimiento, porque de eso depende su bienestar en el futuro. Serán ustedes, pero yo no estoy mañoseando a nadie, María Los Ángeles. Gracias por el consejo, licenciado. Vaya, por nada, ya sabe. Es que le estoy hablando a futuros abogados y estoy formando abogados, por lo tanto, tengo que hablarle como abogados, pues. Incluso vamos a hacer, hay un video ahí para que sepan ustedes cómo cobrar honorarios también. Ahí se los voy a subir oportunamente.